Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. ¿Qué haces, Ale? Buenas, dantescos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos? Una vez más en esta divina comedia, acompañándonos en este capítulo tan peculiar. Me dicen de producción que vamos a hablar de un tema que tarde o temprano todos vivimos. Sí, la noche oscura A del alma. veces más temprano que tarde, pero bueno, es lo que toca. Pero sí, es lo que toca y como todo lo que toca en la vida siempre es más fácil y más llevadero si entendemos un poquito. Entonces, bueno, vamos al lío, como dicen los españoles. Y bueno, La noche oscura del alma es como un final, pero en realidad se trata de un renacer. No es un castigo, no es una tragedia, sino es un proceso, como todos los procesos, como todas estas aguas turbulentas que a veces nos tocan navegar, ¿no? Es como un proceso de desidentificación. El momento en que la vida te quita lo que ya no sos para que pueda emerger lo que sí sos. Entonces, por eso duele, porque el ego siempre está en estado de resistencia y en particular, como ya hemos visto muchas veces, el ego necesita que las cosas estén enmarcadas, encuadradas. Esto es así y no hay de otra manera. Y como ya sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces, lo único seguro en esta vida, lo único permanente es el cambio y el movimiento. Entonces, bueno, a veces toca la noche oscura del alma. No es una crisis cualquiera, ¿no? Es una especie de rito de paso del alma, un pasaje necesario para que algo más profundo despierte dentro de nosotros. Siempre duele, ¿no? Pero es parte del proceso. Bert Hellinger Exactamente. decía que el alma solo busca el crecimiento, aunque el ego lo viva como pérdida. Ahí vamos, ahí vamos. Es una especie de muerte simbólica, pero en realidad es la antesala de una transformación profunda, que siempre estamos necesitando transformarnos y adaptarnos y reinventarnos y bueno, esa cuestión, ¿no? Nada más que es un poco más profundo, porque de alguna manera tiene que ver con el quién soy, qué hago acá, cuál es mi función. Por eso es la noche oscura del alma, porque es como una especie de pérdida de brújula, ¿no? Es como decir, chao, perdí la brújula, no sé ni dónde estoy, ni para qué estoy, ni a dónde voy. Es como decir, wow, aterricé en otro planeta, ¿no? Y bueno, por eso tiene lo suyo. ¿Ese concepto de dónde viene, Ale? ¿Dónde se habló por primera vez? Término La noche oscura del alma es un término de San Juan de la Cruz. Pero bueno, vamos a ponernos un poco en contexto histórico. San Juan de la Cruz nació en 1542 y falleció en 1591. Fue un fraile carmelita español, contemporáneo y colaborador de Santa Teresa de Ávila. Ambos estaban buscando reformar la orden del Carmelo, volviendo a una vida más austera y contemplativa. Pero obviamente esa reforma generó conflictos internos dentro de la iglesia. Entonces, San Juan fue acusado de rebeldía, fue acusado de desobediencia y finalmente fue encarcelado por sus propios hermanos religiosos. Bueno, es medio común que pasen estas cosas en la Iglesia Católica, han pasado a lo largo de los años muchas veces. En conclusión, él pasa 9 meses en una celda mínima, sin luz, con frío, sin comida, casi sin comida, obviamente, ¿no? No es que no tuviera nada de comida, y sometido a castigos físicos. En verdad, él estaba en una oscuridad literal, esto era su realidad. Tampoco tenía contacto humano, no había esperanza para él, y así él vive lo que es su noche oscura. Allí, privado de todo consuelo, tuvo como una experiencia mística profunda. Y desde esa vivencia nació su poema más conocido, La noche oscura del alma. Entonces, la noche oscura no se refiere solo al sufrimiento o a la depresión, sino a un proceso espiritual de purificación. Según él, según San Juan de la Cruz, el alma debe atravesar 2 noches.
Y aquí está la historia, ¿no? La noche de los sentidos, que es cuando la persona pierde el placer o la motivación de las cosas mundanas. Es el inicio del desapego, donde la vida parece vaciarse de sabor. Es lo que yo comentaba hoy, es como esa pérdida de la brújula, es como decir, ya nada me copa, nada me llama la atención, nada me motiva, es como estoy sin sentido total, literal sin sentido, ¿no? Y después viene la noche del espíritu, que es un poco más profunda, y es cuando el alma siente el abandono de Dios, la pérdida de toda certeza, incluso espiritual. Es como decir, ahora sí estoy solo y abandonado en este mundo. Es el silencio absoluto del alma frente a lo divino. Es decir, chao, ya ni Dios se acuerda de mí. San Juan lo describe con imágenes bellísimas. Él dice, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. Aquí, el concepto de la casa representa el ego, la mente inquieta. Entonces, cuando se aquieta, cuando ya está sosegada, cuando el ego se apaga, llamémosle así, el alma puede salir en busca de su unión con lo divino. Entonces, la oscuridad no es el castigo, es el velo que cubre la transformación. Durante esa noche, el alma pierde todo lo que creía ser, porque realmente, en gran medida, todo lo que creemos ser está asociado al ego. Entonces son los apegos, la identidad, las creencias, incluso la sensación de conexión con Dios, ¿no? Pero en ese vacío se revela algo más puro y es la presencia interior, la fe sin pruebas y la confianza sin evidencias. Por eso para San Juan, la noche oscura es la antesala de la iluminación, es el tránsito necesario entre el ego que muere y el espíritu que se despierta. Esto realmente es bien bonito, ¿no? Es como decir, bueno, matamos todo el ruido en nuestro interior, matamos todas esas cosas que nos identifican con asuntos que no son reales, ¿no? Los apegos, como dijimos, la identidad, las creencias. Entonces, San Juan enseña que esta etapa tiene un sentido brillante, un sentido profundo, que es purificar el amor. El alma pasa de amar por interés, en este caso concretamente desde su perspectiva por amor a Dios, ¿no? Porque Dios me da paz, alegría, milagros, amar sin condición, amar lo que es, incluso cuando no se siente nada. Entonces, en palabras modernas podríamos decir, es el momento en que el alma se desprograma del ego para reconectarse con la fuente. Aunque surgió en el siglo XVI, la noche oscura del alma se convirtió en un arquetipo universal de despertar espiritual. Por ejemplo, Carl Gustav Jung la reinterpreta como la noche del inconsciente. Joseph Campbell la reconoció en El viaje del héroe como la etapa de la prueba suprema. Y autores actuales como Eckhart Tolle la llaman la disolución del yo. Hoy entendemos que no es estrictamente un proceso religioso, es un proceso interno, es una experiencia humana profunda cuando la vida nos despoja de lo que no somos para que puedan hacer lo que realmente somos. Y bueno, ahí está la clave, ¿no? La oscuridad es el camino hacia la unión con lo divino. Y es eso divino que está dentro nuestro. No hay encuentro con la luz sin antes atravesar la sombra. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos hacer en cada noche oscura de nuestras almas. Encontrarnos con lo divino que hay detrás de todos nuestros apegos, creencias, bla, bla, bla. Alivianar la mochila, hacernos más livianos. Exacto. Ya no vivimos en monasterios, pero seguimos buscando sentido, a veces desesperadamente. Bruce Lipton dice que cada célula necesita un cambio de entorno para evolucionar, y el alma es igual. Necesita esa crisis, ese caos para poderse reconfigurar. Quizás las noches oscuras del alma son las mutaciones del espíritu. ¿Cómo lo traes todo esto a la vida moderna?
Ya no estamos en los monasterios. Sí, por suerte tampoco estamos en calabozos. Gracias a Eh, Deus. Seguramente los que escuchamos la Divina Comedia o hacemos la Divina Comedia, no estamos en calabozos en esos procesos tan drásticos, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy la noche oscura del alma puede aparecer tras una pérdida, una ruptura, una enfermedad, mudanza, incluso sin motivo aparente. A mí me pasa, por ejemplo, en consulta, que muchas personas empiezan a vivir estos procesos, por ejemplo, después de que se jubilan, después de que termina su etapa laboral en la cual ellos deben asumir un montón de responsabilidades para sostener una familia, para lo que sea, y pasa a haber una tranquilidad en este sentido, pasa uno a... Es como que si el alma dice, bueno, ahora todo lo que tú barriste abajo de la alfombra para poder este, mantener la supervivencia bajo control, ahora es momento de abordar todos esos asuntos que son los que quedaron en un segundo plano cuando nosotros estamos atrás de todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Ahora Entonces, en toca. muchos casos, esto aparece cuando hay una tranquilidad, llamémosle económica, una tranquilidad en cuanto a que los hijos ya están grandes, ya se organizan solos, y la vida adquiere esto que, bueno, la persona empieza con estas crisis muchas veces, porque se encuentran con un montón de cuestiones que nunca abordaron y que es momento, la vida dice, bueno, ahora sí es momento de eso. Entonces empiezan todas unas crisis de identidad y de uno no saber quién es, ni para dónde va, ni qué toca hacer, y que nada lo llena, ¿no? Es la pérdida de brújula de la que hablábamos y esa cuestión de no poder conectar con la realidad, porque por otro lado dicen, bueno, pero ahora lo tengo todo, no tengo la urgencia de levantarme temprano para ir a trabajar, no tengo problemas económicos, mis hijos están grandes y están bien, pero yo estoy planchada, ¿no? Es un poco eso. Vos mencionaste muchas veces a Joseph Campbell, el mitólogo que estudió el viaje del héroe, que hablamos en el otro episodio, hace poco. ¿Podrías decir que él mismo atravesó una noche oscura? Sí, totalmente. En el episodio que hablamos del viaje del héroe, un poco que no hicimos mucho hincapié en esto, pero Campbell no solo escribió sobre el viaje del héroe, lo vivió en carne propia. Él a los 31 años, cuando sucede la Gran Depresión que golpeó en Estados Unidos, él pierde su trabajo, pierde sus proyectos y se encierra más o menos unos 5 años en una cabaña en Woodstock. 5 años sin empleo, sin rumbo, leyendo mitología y meditando sobre el sentido de la existencia. Bueno, obviamente eso en un contexto en el que estaba muchos lo hubieran considerado un fracaso, ¿no? Es como una depresión, se encerró y se puso a leer libros. Pero en esa oscuridad es que nace su sabiduría, de ahí surge su gran obra, que es El héroe de las mil caras, donde él plantea que todos los seres humanos atravesamos el mismo viaje interior, ¿no? Y bueno, de ese viaje interior hablamos en el capítulo anterior, o 2 capítulos anteriores más o menos, y, y bueno, para los que no los escucharon, vayan y escuchen el viaje del héroe. Así que podemos decir que su retiro forzado fue su noche oscura. Sin duda, Eso para es Campbell genial. fue el silencio que necesitaba para encontrarse. Y lo hermoso es que lo descubrió en sí mismo, ¿no? Él se convierte en ese mapa universal que es el viaje del héroe. Porque como él decía, el privilegio de una vida es ser quien realmente eres. Es bellísimo esto, ¿no? Y para llegar ahí, inevitablemente hay que atravesar la oscuridad de la que estamos hablando, que es esa oscuridad de no saber quiénes somos, esa oscuridad de estar totalmente perdidos y, y bueno, sin ese gusto por vivir, sin disfrutar lo cotidiano, ¿no? Todo lo que nos hace estar de alguna manera en paz. Joe Dispenza habla que el despertar empieza cuando ya no podés seguir viviendo desde la misma emoción, desde el mismo yo del pasado. Es el colapso del viejo programa. El episodio de hoy es muy actual, ¿no? Arrancamos hablando de monasterios, pero hoy muchos sienten o sentimos ese vacío existencial, no saber a dónde ir o que nada los motiva.
buscando esa brújula que hoy mencionabas. Sí, y además lo otro que pasa, que ya lo hemos hablado, es que nosotros no nos damos cuenta, pero consume muchísima energía mantener el personaje que nosotros mismos nos inventamos y nos creemos. Entonces ese consumo de energía es agotador. Entonces llega un punto en el cual, llamémosle nuestra alma, dice, hasta acá llegué, me cansé. Entonces, ser quien verdaderamente somos no solo es ecológico en términos energéticos internos, sino que nos hace vivir en cierta plenitud, ¿no? Y nos hace ser conscientes de nuestra propia vida. Campbell diría, estás en el umbral de tu aventura. ¿Qué significa? Que bueno, la aventura siempre es, el viaje siempre es hacia adentro. El viaje siempre es encontrarnos y saber quiénes verdaderamente somos. Y para eso es la experiencia humana según como yo lo veo, ¿no? La única razón, siempre le cuento a mis consultantes, para mí la única razón de esta experiencia humana es llegar a nosotros mismos. Y llegar a nosotros mismos es eso, es dejar de gastar tiempo y energía en mantener el personaje que nos estamos creyendo que somos, ¿no? El héroe siempre empieza perdido, confundido, despojado, porque claro, está con todo este ruido interno. Y en la noche oscura es el punto cero del mito personal. Es ahí donde nosotros decimos, bueno, vamos a revisar, a ordenar. Es como un orden, ¿no? Es como el orden interno, así como uno a veces en su casa va dejando cosas fuera de lugar, va juntando cosas, recuerditos, historias, cosas que nos hacen pertenecer, que nos hacen identificarnos, y llega un día que decimos, saco esto, y esa limpieza es como que muy reconfortante, porque además nos da aire, nos da espacio. Entonces cuando nosotros limpiamos nuestro interior de todas esas cosas a las que estamos apegados, el personaje que mantenemos, es como que decir, wow, qué suerte, ya no tengo que ser así, ya no tengo que ser asá, ya no tengo que mostrarme de determinada manera, ya me puedo reconocer tal como soy. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos viviendo una noche oscura del alma y no es simplemente una mala racha? Las cosas no están saliendo como uno quiere. Y yo te diría que eso es fácil de ver porque la pérdida de la brújula de la que hablamos no se resuelve pensando positivo. No le funciona nada esto. Uno está sin motivación, es como que si nos hubiesen bajado la llave. No es algo que yo paso, por ejemplo, voy a ver una serie de televisión, me motivo con todo esto, o hago un viaje y no. Es un movimiento interno que nos obliga a parar, que nos obliga a ir a lo profundo, que nos obliga a andar lento. Imagínate, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una madre que dedicó su vida a sus hijos y cuando se van se pregunta, bueno, ¿y ahora quién soy? Eso es algo que no se resuelve pensando positivo, eso es algo que no se resuelve, me voy de viaje y ya está. Eso es algo que se resuelve restaurando desde lo profundo, ¿no? Porque lo que implica tiempo, dedicación, tenernos paciencia y ir resurgiendo de a poco como el ave fénix. Es una sensación de vacío, de desconexión profunda, que nos da la señal de que hay que tenernos paciencia y de que hay que atravesar este umbral para volver a sentir que la vida es bellísima y vale la pena vivir. Decía Hellinger que solo el que acepta el destino madura. Así que tocará crecer, porque uno, en particular algunos eneatipos, quieren salir rápido del dolor. Habrá que quedarse respirando en medio del misterio y de la oscuridad, a ver qué pasa. Si sabremos nosotros que hay eneatipos que quieren huir del dolor, salir corriendo. Hace rato no hacemos programas de eneagrama, vamos a tener que hacer alguno. Y bueno, justamente, ¿no? Ese es el error. La clave no es escapar,
sino atravesar la tormenta. Uno no puede escapar de una tormenta. Si llueve, llueve. Y bueno, hay que buscar estrategias para resolverlo de la mejor manera, pero uno no puede escapar de la tormenta, ¿no? Entonces hay que aceptar, tenemos que aceptar la incomodidad. La vida transcurre entre dos aguas, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero lo que no nos gusta está para descubrirnos. Entonces hay que observar sin juicio lo que muere dentro de uno. En aceptología, por ejemplo, la aceptología de Gerardo Smedley, la aceptología dice que el sufrimiento aparece cuando quiero que la vida sea distinta de lo que es. Entonces, la noche oscura del alma nos enseña a rendirnos, no a resignarnos. Ya hablamos de esa diferencia, pero a rendirnos a lo que hay, a rendirnos a la sabiduría de la vida y a lo que hay detrás de eso que no nos gusta y que está pasando, pero que realmente sí está pasando, porque necesitamos transitar. Hablábamos de la noche oscura como ese proceso donde todo lo conocido se derrumba. Y pienso en la película que quizás muchos vieron, que vos recomendaste más de una vez, El Guerrero Pacífico. Está basada en la vida real de Dan Millman, un gimnasta universitario que parecía tenerlo todo: éxito, juventud, disciplina, hasta que un accidente cambió su vida por completo. ¿Podemos decir que esa fue su noche oscura? Sin duda, este es un ejemplo maravilloso y bueno, los que vieron la película saben de lo que estamos hablando. Los que no la vieron, corran a verla. En algún lugar tiene que estar y quizás esté en YouTube, no sé. Esta es una película basada en hechos reales y bueno, un poco de spoiler capaz terminamos haciendo hoy. Y eso muestra cómo una vida puede quebrarse externamente para ese despertar interno, ¿no? Dan Millman es un atleta brillante, muy arrogante, particularmente arrogante, ambicioso, y él estaba totalmente identificado con ese personaje, con la exigencia, con la imagen, con el rendimiento, con su físico. Bueno, hasta que un día él sufre un accidente en moto, porque además ese accidente en moto también se da porque él se cree invencible en cierto punto. El personaje lo tiene todo tomado. Por Puede eso. hacer todo. Exacto. Entonces ahí pierde casi la total movilidad en una pierna, lo cual obviamente para un gimnasta, y más para un gimnasta del estilo de él, un gimnasta olímpico, ahí empieza su verdadero viaje del alma. Qué simbólico, ¿no? Porque muchas veces seguimos corriendo sin darnos cuenta de que la vida nos sigue avisando hace rato que bajemos un cambio. Dispensa dice que cuando no cambiamos por conciencia, cambiamos por crisis, como aquello de la letra por sangre entra. Vos decís que el accidente lo obligó a parar literalmente. Imagínate un gimnasta olímpico con una pierna inmóvil. No hay manera de, como decir, se te termina la carrera, ¿no? Y bueno, esta obligación a quedarse quieto, ahí aparece Sócrates, ¿no? Que es un misterioso maestro, interpretado por Nick Nolte, que representa la sabiduría interior, el alma que guía al ego, ¿no? Y cuando, volviendo un poco al camino del héroe, este es realmente el mentor. Entonces le enseña algo que todos necesitamos recordar cuando estamos en crisis, y es que no importa lo que ocurra, lo importante es quién está haciendo frente a eso que ocurre. En términos de lo que yo opino, le comento a Alejandro y le comento a los dantescos, y en base a lo que acabas de comentar, yo creo que la vida es como un río que tiene determinada dirección. Entonces, o nosotros fluimos de manera de ir aceptando un poco lo que nos pasa e ir transformando lo que nos toca transformar, o el río va a ir igual en esa dirección. Entonces, si no aprendemos si no entendemos el mensaje de manera, ¿cómo te voy a decir? La pedagogía del Dócil. universo. Si no aprendemos de manera dócil la pedagogía del universo, pasan estas cosas, ¿no? Y son esos accidentes que realmente hacen que el entendimiento se vuelva literal de una forma así como en este caso sin poder moverse, ¿no? Entonces, la realidad es esa. Venimos a esta experiencia humana, como decía hoy, y vamos a lo que vamos. Y si los métodos no
no los vamos aprendiendo por las buenas, bueno, la vida se va a encargar, la información nos va a llegar. Por eso para nosotros es tan importante este programa y por eso para nosotros es tan importante porque ese aprendizaje nos vuelve más dóciles y nos vuelve más mejores navegantes en algún punto, ¿no? Aprendemos a que, bueno, la vida va para allá, bueno, vamos a acompañar, haciendo, por supuesto, lo que hay que hacer, porque hay situaciones de las que nos tenemos que liberar, y lo que toca justamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto, ¿no? Que no importa lo que ocurra, lo importante es quién está haciendo frente a eso que ocurre, podemos decir que esta frase encierra toda la esencia de lo que es la noche oscura, la transformación del ser, no de las circunstancias. Las circunstancias van a ser las que sean. La cuestión es eso, es hacer la transformación interna, que es justamente a lo que venimos, para lo que estamos aquí. Muchas veces confundimos la crisis con el enemigo, cuando en realidad el enemigo es nuestra negación. La crisis es solo, el evento es solo un mensajero que nos muestra el temita a trabajar. Bert Hellinger decía que el dolor no mata, lo que mata es no mirarlo. Ahí es clave, ¿no? Lo que resiste persiste. Total y absolutamente. Siempre es una cuestión de actitud. Porque en realidad lo que duele no es la pérdida, sino la lucha contra lo que ya cambió. Cuando en este caso Dan, que es el protagonista, deja de pelear, cuando acepta su fragilidad, es cuando empieza a despertar. Cuando él se sale de toda la construcción del ego de la que hablábamos hoy que tiene el personaje. Esto está basado en hechos reales, que pasó. Entonces, él tenía toda una construcción de sí mismo, un sí mismo invencible, arrogante, no sé qué, no sé cuánto, que lo que hace es aceptar su fragilidad para darse cuenta de que todo aquello era una creación de su propia mente. Y esto realmente se nota en la película. Entonces, cuando pasa de no buscar ganar medallas, sino a vivir el presente consciente y en paz, es el paso que surge de esa oscuridad y que realmente le devuelve la luz, ¿no? Lo interesante, como te decía y como les digo a los dantescos, es que esto es una historia real, ¿no? Dan Millman se recuperó, vuelve a entrenar, termina compitiendo nuevamente, pero realmente ya no es el mismo. El accidente hace que su alma, su ser, su espíritu realmente madure. Pudo expresar una nueva versión de sí mismo. ¿Cómo lo podemos llevar a la vida diaria esto? Porque muchos no sufren accidentes físicos, pero sí sienten que su vida se detuvo, está parado. ¿Y sí? Es como accidentes simbólicos, ¿no? Cuando te despiden de un trabajo, una relación que se termina, alguien que se va, la vida pierde sabor. Y en ese derrumbe es que nos invita a la vida a un cambio de conciencia. Por eso la noche oscura del alma es tan necesaria. Te saca del piloto automático, te saca de la ilusión mental del ego de que mi vida es esto y yo soy esto, ¿no? Entonces, en el caso de la película, Millman lo aprendió en carne viva. Mientras más quería controlar, más sufría. Y cuando suelta, la vida empieza a fluir. Es lo mismo que enseña Gerardo Smerling, ¿no? Dice, el sufrimiento es resistencia a lo que la vida dispone. Cuando aceptas, el dolor se convierte en comprensión. Hay una frase que repite su maestro en la película: el viaje es lo que te da la felicidad, no el destino. Eso parece mucho, me recuerda mucho al proceso espiritual del que vos hablás, Ale, ¿no? Sí, y es así, ¿no? La noche oscura del alma no es que uno ve un destino y dice, bueno, ahora me voy a dedicar a la cría de caballos de carrera, no. Es un camino. Cuando dejas de buscar salir, empezás a vivir el presente. Y ese instante, esa conexión con que todo está bien como está, aunque a mí no me guste, pero está bien, aunque no se entienda, eso es lo que nos devuelve al eje, ¿no? A nuestra vida, a poder volver a sentir, a poder volver a conectar. Podríamos decir que El Guerrero Pacífico es una historia sobre un alma que despierta en la mitad de un derrumbe. Y sí, y es un despertar que en realidad es necesario y está disponible para todos. No hace falta un accidente para abrir los ojos. Basta con escuchar cuando la vida nos detiene, nos hace parar. Porque quizás en ese aparente fracaso está el verdadero propósito de lo que nosotros necesitamos comprender.
Entonces, de eso se trata, es decir, estar con los ojos bien abiertos y permeables a lo que suceda, sin resistencia. Cuanto menos resistencia, más fácil. Cuando aceptás la noche, ya no necesitas que vuelva el sol. Te convertís en luz vos mismo. Me quedo con eso, que la oscuridad no es el final del camino, sino el inicio del despertar. Y ahí vamos. Y sí, cuando lo entendés ya no la temés, porque el día y la noche son partes de una danza súper importante. Entonces uno tiene que honrar lo que pasa, tanto el día como la noche. Porque sabés que detrás de cada pérdida hay una versión más consciente de uno mismo esperando nacer. En definitiva, la noche oscura del alma es el momento en que la vida nos despoja de todo lo que no somos para que recordemos quién siempre fuimos. ¿Y cómo salimos de la noche oscura del alma? Pequeño resumen, ¿no? Orientativo, porque esto no es definitivo, cada uno tiene que hacer sus No hay bala procesos. de plata. Pero lo primero fundamental que lo hemos estado diciendo es no luchar contra lo que está sucediendo. Lo segundo es decir, esto está pasando por algo, es mantener la fe en los procesos, en lo que la vida nos viene a decir. El tercero es de a poquito encontrarle sentido, aunque sea un hilo tenue, pero nosotros en uno de los primeros programas hicimos las 100 cosas, las 1000 o las 100 eran, no me acuerdo, que nos hacen bien. Entonces, es decir, por ejemplo, a veces estamos 2 segundos bajo el sol y decimos, qué placer sentir el sol en la piel, qué placer el olor a café. No sé, encontrándole sentido a toda la magia que hay en lo cotidiano, ¿no? Y cuarto y fundamental, agradeciendo, porque todo lo que se va deja espacio para lo nuevo. Entonces hay que agradecer todo lo que fue, lo que es y lo que será. Campbell decía, la cueva en la que temes entrar guarda el tesoro que buscas. Y esa cueva es nuestra oscuridad interior. Y como toda iniciación, como todo crecimiento, se necesita coraje. No hay luz sin sombra, no hay despertar sin pérdida, no hay verdad sin silencio. Exactamente. Vamos a despedirnos, Alejandro, porque ya hoy creo que nos pasamos un poco de Nos tiempo pasamos. con con una frase final, que es, no trates de salir corriendo de la noche oscura. La noche oscura hay que abrazar, porque dentro de esa oscuridad está la semilla de tu nuevo ser. Así que bueno, los invitamos a los dantescos a simplemente caminar. Lo que sea que esté sucediendo, hay que caminar en paz. Me encantó todo. Muchas gracias, Ale. Dantesco, nos Gracias. vemos. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y bueno, recuerden compartir este programa que siempre nos hace bien a todos poder caminar acompañados y entendiendo lo que necesitamos entender. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao. Abrazo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.